Esta es la continuación del estudio sobre la verdadera Iglesia de Cristo. Había concluido el otro video diciendo que la Iglesia de Cristo está sumisa a Cristo. Cristo es la cabeza y es la única cabeza de la Iglesia. Dice Colosenses 1, 17, 18, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Después de resucitar, cuando Cristo dio la gran comisión a los apóstoles de ir y predicar el evangelio a toda criatura, Él dice, Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo manda. Él tiene toda autoridad. No hay ni en el cielo ni en la tierra otra cabeza. El llamado Papa de Roma, él sí, es cabeza de la Iglesia Católica Romana, pero no es cabeza de la verdadera Iglesia de Cristo del Nuevo Testamento. El Papa de Roma y los presidentes como de los mormones y de los testigos, en verdad son usurpadores. Quieren usurpar el lugar y la autoridad de Cristo. Lo hacen para su propia condenación. Toda iglesia humana tiene su gobierno humano, leyes humanas que desprecian a Cristo como cabeza divina de la iglesia. Colosenses 2, 19 los describe de esta manera, y no haciéndose de la cabeza. Hay concilios, convenciones, sínodos en las iglesias humanas que son centros de gobernación para hacer, quitar, modificar leyes humanas. Y dice Cristo de tales leyes, Mateo 15, 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 4, verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y es lo que hace. La iglesia de Cristo se sujeta a Cristo al seguir las enseñanzas de las Escrituras. Cristo gobierna por medio de sus enseñanzas y estas están escritas en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso enfatizamos mucho la doctrina de los apóstoles. Cuando la iglesia fue establecida,
Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, después de la resurrección de Cristo. Hechos 2, 42, hablando de los 3,000 que fueron bautizados para el perdón de pecados, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué seguían la enseñanza apostólica? Porque Jesucristo comisionó a los apóstoles a predicar el Evangelio. Mateo 28, 19 y 20, Marcos 16, 15 y 16, les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No estaban solos. No están hablando por su propia cuenta. Y me seréis testigos en Jerusalén. Aquí están los testigos de Jehová. Los testigos de Cristo eran los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, y los otros son testigos falsos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos fueron bautizados. El día de Pentecostés fueron bautizados con el Espíritu Santo, sumergidos en ese poder y siendo testigos, y eran testigos oculares. Los llamados testigos hoy en día no son testigos de nada. Pero estos sí, eran testigos oculares de Jesucristo. Y así, siendo testigos y mensajeros escogidos por Cristo, los apóstoles servían y hasta la fecha están sirviendo como embajadores de Cristo. Según a los Corintios 5, 18 al 20. Y los que no escuchan a los apóstoles no son de Dios. 1 de Juan 4, 6. Nosotros, hablando Juan de los apóstoles, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y el mundo religioso está lleno, repleto, con el espíritu de error. Este mismo día los apóstoles están sentados sobre sus tronos y ellos nos enseñan por medio de sus enseñanzas que les fueron dadas por el Espíritu Santo. Yo quiero recomendar que estudien con mucho cuidado, por ejemplo, Juan 14, 26, Juan 16, 13, Juan 17, 8 y 14, Hechos 2, 4, 1 Corintios 14, 37, 2 de Pedro 3, 2, 1 de Juan 4, 6. Y al propósito, déjenme recordarles que este estudio, los 2 videos sobre la iglesia, con todo gusto, se lo mando escrito, porque es largo el estudio, pero estos textos sería muy bueno tenerlos escritos. Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Los apóstoles y los profetas escogidos por el Señor en el primer siglo nos están enseñando hoy mismo por medio de la palabra de la Escritura del Nuevo Testamento. Ahora, alguien preguntará, bueno, ¿y el Antiguo Testamento? Bueno, no estamos de ninguna manera menospreciando el Antiguo Testamento.
la palabra de Dios, inspirada, y lo leemos y lo estudiamos y recibimos mucho beneficio de él. Textos, Romanos 15, 4, Primera a los Corintios 10, del 6 al 11. Pero esa ley de Moisés no está de vigencia ni para los judíos, mucho menos para los gentiles. Somos gentiles y esta ley nunca fue dada a nosotros. Entonces, vivimos bajo el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, que es la ley del Señor Jesucristo. Esta es la ley que nos corresponde ahora y la ley que nos juzgará en el día final. Juan capítulo 12, versículos 47 y 48. El pueblo de Israel celebraba a través de sus generaciones las 3 fiestas solemnes cada año. Ellos ofrecían diariamente por medio del sacerdocio levítico los animales, las palomas, las ofrendas de comida, según la ley de Dios entregada por Moisés a ellos. Guardaban el sábado como señal entre ellos y Dios. Éxodo 31, 13. El guardar el sábado nunca fue dado a los gentiles, y mucho menos a nosotros. Era para recordar que Dios les había sacado de Egipto. Deuteronomio 5:15. La gente hoy en día, hay gente viviendo ahora que eran esclavos en Egipto. Claro que no. El guardar el sábado era para eso, para el pueblo de Israel. Deuteronomio 5:15. Esta ley no está en vigencia ni para ellos. Ahora, Cristo dice en Juan 4:24 que nosotros adoramos en espíritu y en verdad. El culto, pues, de la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, porque Cristo es Dios, es el sencillo culto espiritual enseñado por Jesús y sus apóstoles. El Señor mismo había dicho, Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El culto es para Dios, es para su alabanza, es para agradarle a Él. Aunque nos debe dar mucho placer el adorar a Dios, nos urge tener presente el hecho de que el culto es en primer término para dar placer y gusto a nuestro Padre Celestial. Los hombres han metido mucha innovación en el culto porque quieren hacer cosas que les dan gusto a ellos, aunque Dios no las quiere, no las enseña. El culto no es para entretener ni a los miembros, mucho menos a los visitantes. No tiene el propósito de atraer a grandes números a la asamblea. Su propósito principal es el de engrandecer y alabar a Dios. Me refiero al culto adorando a Dios en espíritu y en verdad. Para conocer la mente de Dios hay que estudiar la revelación de sus pensamientos y sus deseos. Primero a los Corintios 2, del 11 al 13, nos enseña que esta revelación fue hecha a los apóstoles. Cada palabra es inspirada y por medio de esta revelación podemos saber la voluntad y el deseo de Dios. Cuando Dios revela su mente, entonces sabemos qué cosa le agrada. Y Él ha revelado su mente por medio del Espíritu Santo a los apóstoles y otros hombres inspirados, y esta revelación está escrita en el Nuevo Testamento.
no debemos ir más allá de lo que está escrito. No debemos añadir nada a esta revelación ni tampoco quitar de ella. No debemos creer que Dios es como el hombre. Salmo capítulo 50, verso 21. Sus caminos y pensamientos no son como los del hombre. Isaías 55, 8 y 9. ¿Qué haremos pues? Debemos escudriñar cuidadosamente las escrituras, los escritos del Nuevo Testamento, para conocer la mente de Dios, y luego debemos hacer las cosas que le agradan. Por ejemplo, cantar himnos. Vamos leyendo en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Esto, como ya se ve, le agrada a Dios. ¿Cómo sabemos? Por medio de su propia palabra. Su palabra que revela su mente, sus deseos. Que cada cristiano eleve himnos de alabanza a Dios. Dios quiere este fruto de labios. Hebreos 13:15. Es un sacrificio aceptable. Un sacrificio de labios. Es un sacrificio aceptable, agradable, pero no hay texto alguno. Ahora, fíjese bien, hablando de la verdadera iglesia de Cristo, no hay texto alguno en el Nuevo Testamento que enseñe a la iglesia a tocar instrumentos de música. Esto fue bajo la ley de Moisés, cuando ofrecían animales y palomas y quemaron incienso y tenían el templo de Salomón y todo eso. La iglesia de Cristo, no. Eso es añadir, cambiar, modificar. Y el hombre no tiene derecho de hacerlo. Ahora, como yo digo, en el Antiguo Testamento sí los hay. Por ejemplo, en 2 Crónicas 29-25 dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios, arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y el profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Pero este mandamiento no está en el Nuevo Testamento. Cristo, los apóstoles, hombres inspirados, Nuevo Testamento, no. Ni un solo texto. Es como los mandamientos de guardar el sábado, quemar incienso, pagar el diezmo. Eso es la ley del Antiguo Testamento y que no está de vigencia para nosotros. Ahora, otra cosa, la organización de la iglesia local. Yo digo local, porque la iglesia en sentido global, universal, está bajo Cristo. Él es cabeza de su iglesia en aquel sentido. En un estudio acerca de la iglesia de Cristo, debemos distinguir entre la palabra iglesia en sentido universal y la palabra iglesia usada en sentido local, la iglesia de Corinto, de Éfeso, de Colosas. O textos como Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Es universal, es global. Pero muchos textos enseñan acerca de la iglesia, la congregación, la iglesia local. Cuando Cristo dijo, edificaré mi iglesia, él habló de la iglesia universal. Lo mismo cuando Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Efesios 1. Pero en muchos textos la palabra se refiere a la iglesia local. Hechos 14:23 constituyeron
ancianos en cada iglesia. Obviamente, está hablando de Antioquía, de Iconio, de Listra, de estos lugares donde los apóstoles habían establecido congregaciones y designaron ancianos, o sea, obispos, en cada congregación. Las cartas del apóstol Pablo fueron escritas a varias iglesias locales. Iglesia en Roma, iglesia en Corinto, iglesia de Éfeso. Cuando uno aprende los libros del Nuevo Testamento, aprende de los varios lugares donde había iglesias en sentido locales. Y cuando hablamos de Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, estamos hablando de las iglesias locales. Otra vez, Hechos 14:23 nos enseña clara y enfáticamente que cada congregación, cada iglesia local es independiente, es autónoma, es independiente de las demás. No están gobernadas por alguna iglesia central o algún concilio, algún sínodo. No. La iglesia local es independiente. Tiene sus propios ancianos que también se llaman obispos en Hechos 20:28. Obispos, pastores, Hebreos 13:17. En cada congregación. Vemos esto en Hechos 20 claramente. Habla de los ancianos y Pablo les llama los obispos. Entonces, los obispos de una iglesia no tienen ninguna autoridad sobre otra iglesia. Ahora pasamos a otra cosa, la cena del Señor. Antes de su muerte, Jesús instituyó la cena del Señor para conmemorar su muerte. El pan sin levadura, dice Cristo, es o representa su cuerpo, y el fruto de la vid simboliza su sangre. Y él dice, haced esto en memoria de mí. No es misticismo, no es misa, no es Eucaristía, es un acto muy sencillo, comer el pan sin levadura, beber la copa, que es jugo de uva, y con eso tenemos comunión con el cuerpo y sangre de Cristo. 1 Corintios 10:16. Y lo hacemos cada primer día de la semana porque es el patrón bíblico. Hechos 20, verso 7. Establece el primer día de la semana, es el día cuando ellos participaron de la cena del Señor. También la ofrenda. El diezmo es ley de Moisés. El diezmo era un impuesto. Con el diezmo las tribus, las 11 tribus, sostenían a los levitas. Tribu religiosa. Diezmo. Impuesto. Eso, nada que ver. Nada que ver con la iglesia. La ofrenda. Primer día, Pablo dice, primero a los Corintios 16, 1 y 2, primer día de la semana, hacer la ofrenda, según Dios nos haya prosperado. Cada quien decide eso. Según Dios nos haya prosperado. Y esa ofrenda es para los hermanos necesitados y para sostener a los evangelistas. Esto se explica claramente en ese mismo texto en Corintios 16, 1 y 2, y en 2 Corintios 9 y 7, y luego la ayuda para evangelistas claramente en Filipenses 4, 15 y 16.
las tácticas de las iglesias humanas para levantar fondos es un desprecio de la religión de Cristo. Juegan lotería o bingo, tienen rifas, venden ropa, comida y otras cosas, piden a los comerciantes y sobre todo pasan el platillo diciendo siempre diezmo, diezmo, diezmo. Y eso no es conforme a la palabra de Cristo y los apóstoles. No lo es. Y todas las personas que participan de esa clase de religión tienen la culpa, ellos mismos tienen la culpa. Porque la Biblia es libro para todo el mundo, cada quien debe tener su propia Biblia, leerla, estudiarla y puede ver la diferencia entre la verdadera iglesia de Cristo y las religiones múltiples que los hombres han establecido, con sus enseñanzas humanas y su culto humano y toda clase de entretenimiento para la gente. Otra cosa, la disciplina es muy importante. Corintios 5, primera a los Corintios 5, en la congregación hubo un miembro que vivía en pecado y la iglesia no le estaba corrigiendo. Y dice Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea que permitiendo eso destruye la congregación. Por eso dice Pablo, no, pues quitarlo, entregarlo a Satanás para la destrucción de la carne. Con el tal, ni aún comáis. No asociarse con él para que se avergüence. Y los corintios lo hicieron. Ellos eran obedientes y aquel hombre fue rescatado. Como vemos en la segunda a los Corintios capítulo 2, y dice Pablo, recibirlo, porque ya se arrepintió. La disciplina, mucha gente no les gusta, cree, oh, eso duele. Sí, como la vara de disciplina. Es como padres que no quieren disciplinar a sus hijos y crían hijos rebeldes y consentidos. Y eso no es bendición para los hijos ni para nadie. Entonces, la santidad, vamos concluyendo, enfatizando, desde luego, ser santos, dice Dios, porque soy santo. La santidad, muchos textos. Segunda a los Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y la iglesia existe para entonces, debe haber la edificación de cada miembro y luego, desde luego, predicar el evangelio a toda criatura para salvar almas, para salvar a los pecadores, para que ellos obedezcan al evangelio de Cristo y ser añadidos a la verdadera iglesia de Cristo. Yo repito, amigos, este estudio, los 2 videos, lo tengo escrito y con todo gusto se lo mando. Me mando un email, WaynePartain número 1, @gmail.com y con todo gusto se lo mando. Y muchas gracias por acompañarme en este estudio. Dios les bendiga.